Recording in progress. Bueno, buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Por aquí voy a hacer la grabación de lo que les había dicho, pues como un pequeño resumen que abarque mucho de lo que hemos visto hasta ahora para enfocarnos más que todo en el tema de la imagen, en el tema de la estética. Aquí no me voy a detener tanto a contar lo histórico ni ese contexto social, que de pronto ya hemos hablado un poco en clase, sino que voy a enfocar mucho en lo que es la parte de la imagen. Entonces voy a empezar rápidamente por aquí. Aquí está esta imagen. Listo, entonces recordemos que de las primeras manifestaciones expresivas, artísticas, creativas, estamos hablando de un arte paleolítico. ¿Sí? El arte paleolítico, el arte rupestre, también como se conoce, pues digamos que no podemos decir en últimas que es arte en el sentido que nosotros conocemos el arte, ¿sí? En el sentido de la categoría o de los significados que nosotros atribuimos al arte, porque en ese momento ellos no lo hacían pensando en que eran artistas, sino que lo hacían, digamos, como una forma expresiva y exploratoria. Ustedes saben que todo el conocimiento se concibe básicamente en el empirismo, ¿sí? En ese ensayo-error, en ese hacer, que luego con los años uno va teorizando y va, digamos, como argumentando, pero en un inicio todo nace así, con esa exploración. Siempre van a ser obras o siempre van a ser piezas que van a tener pigmentos naturales, obviamente, pigmentos que se dan en el entorno. Ustedes saben que hay ciertas plantas, ciertas semillas que tienen como esta capacidad de manchar, ¿no? Las figuras, obviamente, digamos que tienen cierto nivel de abstracción. Y cuando hablo de abstracción, estoy hablando de que no son figurativas, no son reales. Digo, no son exactamente iguales a como son en realidad. Sí son reales porque existen, pero no son, digamos, una mímesis exacta de eso que yo veo. Entonces, por ejemplo, siempre vemos esta famosa imagen del bisonte en la que se logra representar, ¿cierto? Pero no hay un realismo como, por ejemplo, lo pudieran hacer en el barroco, ¿cierto? Hay un nivel de realismo en el sentido de que yo reconozco la figura, pero no hay una mímesis, digamos, exacta. Son también abstracciones de esa realidad. Recuerden que es una forma de captar eso que yo veo afuera, captarlo y tratar de manifestarlo en este contexto, digamos que en las paredes de las cavernas. Recuerden que el papel aparece muchísimo tiempo después, ¿sí? Por allá en Egipto ya hay indicios de papel con los papiros, pero anterior a eso era, las imágenes casi siempre se representaban en muros, en los templos también, como vamos a ver ahorita, o incluso en el proceso cerámico, ¿sí? De estas escenas rupestres, miren aquí por ejemplo, pues como lo he dicho muchas veces, el arte es hijo de su tiempo, el arte y la cultura son hijos de su tiempo, entonces obviamente las escenas que uno va a ver son escenas pues de la cotidianidad del contexto, y pues en el contexto era sobrevivir básicamente, cazar, desplazarse. Recuerde que estamos hablando de sociedades, primeras tribus que se desplazan a conseguir alimento, a conseguir refugio, eh, a preservarse también de las condiciones climáticas que muchas veces pues eran fuertes. Acá otras representaciones de casa. Recuerden que hay un componente ritual también, se dice muchos teóricos, dentro del arte rupestre. Se dice que muchas veces se pintaba aquello que se pretendía que se lograra en la realidad. Por eso hay imágenes que se ven en las paredes y tienen marcas de golpes. Recuerden que en algún momento les dije que a lo mejor y con las lanzas dibujaban un bisonte y le tiraban lanzas como proyectando de que eso sucediera en realidad. Es en cuanto al arte rupestre, estamos hablando de paleolítico. Cuando miren este arte, de una remítanse a la película que nos vimos, La Guerra de Fuego, ¿sí? En realidad estas escenas son muy fáciles de reconocer por lo precarias, entre comillas, que pueden llegar a ser, y por el tema del soporte. El soporte, acuérdense que en pintura vimos, el soporte es el material en el que están hechas las cosas. En este caso, pared, las cavernas. Luego viene un periodo que conocemos como el neolítico, digo el paleolítico, perdón, del arte rupestre digamos, del paleolítico pasamos al neolítico, perdón, sí, pasamos al neolítico, que es donde ya empezamos a utilizar la piedra. Cuando ustedes vean instrumentos
que ya sean elaborados en piedra, estamos hablando de un periodo neolítico. Estamos hablando de que ya hay un desarrollo de herramientas, hay una tecnología ya, y comienzan estos primeros asentamientos de tribus que se vuelven nómadas. Digo que se vuelven sedentarias, perdón, estoy confundiendo los términos. Se vuelven sedentarias y al volverse sedentarias comienzan a surgir productos que digamos que atienden a una necesidad muy específica. En este caso las vasijas pues sirven para transportar, para almacenar, ¿sí? Recuerden que estas vasijas en un inicio aparecían también para guardar cenizas de muertos, ya empieza a haber una relación ahí con el tema de la muerte, el conservar al que se va. Y comienzan a haber, digamos, estructuras un poco más elaboradas y representaciones sobre piedra también. Miren que aquí, a diferencia del paleolítico, ya no está pintado, sino que está tallado. ¿Qué permite que esté tallado? Pues que hay un desarrollo de instrumentos mucho más duros que permiten generar este tipo de condiciones. En el neolítico aparece esto es lo que se llama arquitectura megalítica. Arquitectura megalítica quiere decir de gran tamaño. ¿Sí? Miren que esto es en piedra, esto es Stonehenge. Todavía se sostiene, son unas piedras gigantes. A ciencia cierta no se sabe cómo trasladaron esas piedras ahí, qué función tienen, cuál es el simbolismo. Hay muchas teorías alrededor de ellas. Pero más allá de eso es que miremos que estéticamente la arquitectura megalítica siempre va a responder a cosas grandes, ¿sí? Arquitectura megalítica. Ahí también entran los templos, entran, digamos, estos lugares de rito, de culto, que se empiezan a replicar en todas las culturas alrededor del mundo. Mira aquí otra representación en piedra. Esta que les dije en algún momento que no se olvidaran del nombre, que es la Venus de Vinendorf, que es una representación de una mujer. Está como entre el paleolítico y neolítico, está ahí como en esa transición. Y los simbolismos que en algún momento discutimos en clase con respecto a esta figura femenina. Acá estamos hablando de las primeras civilizaciones y las primeras civilizaciones tratan de lograr un poco más de realismo. Cuando hablo de realismo es que se parezca un poco más a las personas en realidad. Si yo comparo el paleolítico, ese muñequito de palo con esto, pues digamos que aquí ya hay un poco más de detalle en cuanto a que se ven ojos, se ve pues digamos una elaboración de piernas, obviamente ahí no hay proporción, ¿sí? Son figuras todavía un poco precarias en cuanto a técnica, pero hay un avance con respecto a lo anterior. Y aquí estamos viendo que esto es sobre muros también. Aquí podemos también ver un poco la estética de lo que representaban pues esas comunidades. Podemos ver pues que todos están calvos, ¿sí? Que hay un vestuario y atiende también a contar historias. Como todavía no había escritura, pues digamos que estas imágenes hacían también como una labor de alguna manera pedagógica, ¿no? Poder como entender o inmortalizar ciertos eventos, ciertos momentos a nivel histórico. Cuando aparecen las primeras civilizaciones, más que todo en Sumeria, esto es Sumeria, aparece lo que es la escritura, ¿sí? La escritura como nosotros la conocemos, que se llama cuneiforme, que es poder traducir esto que yo estoy diciendo en letras, en códigos. Nosotros ya los interpretamos a la perfección porque crecemos y ya interpretamos todos esos códigos, pero en realidad son caracteres que si yo voy a otro país que habla en otro idioma no van a entender nada, ¿cierto? Porque son también como convenciones sociales. Todo lo que yo estoy hablando lo puedo escribir y traducir en un código que se llama escritura. Los sumerios fueron los que dejaron esto y pues ahí ya comienza lo que es la historia. Yo les había dicho que antes de la escritura se llama prehistoria y en la parte de cuando aparece la escritura llamamos ya historia. Aquí no me va a tener mucho porque esto lo hablamos bastante en clase. Aquí en la cultura sumeria comienzan a aparecer también visualmente seres antroposomorfos, es decir, que combina animal con humano. Eso es muy común en esas culturas antiguas. Tiene también una serie de simbolismos y todo esto se replica también, digamos, en culturas distintas alrededor del mundo. Esto también sería arquitectura megalítica, ¿sí? Arquitectura gigante. Aquí podemos ver las proporciones por los personajes que aparecen ahí. Miren que aquí hay dos humanos. Miren el tamaño de esto. Arquitectura megalítica, podemos también hablar de las pirámides de Egipto, ¿sí? De templos sumerios, de templos, digamos, que se han conservado con el pasar del tiempo.
Acá más elementos sumerios, simbolismos. Aquí ya se trata de hacer un poco más realista la figura humana. Todavía no está muy perfeccionada la técnica, pero digamos que se logra ver un poco más elaborados los personajes. Bueno, la cultura egipcia quedaría para hablar muchísimo. Aquí ya hablamos de que aparecen los papiros, por ejemplo, que les decía ahora, se logra conservar esa escritura y esas imágenes, digamos, como en lo que sería la base de los libros. Los jeroglíficos, que son muy famosos, pues, en Egipto, que son una serie de figuras que condensan muchos conceptos y es una forma de escritura también. Hay gente que se dedica enteramente a la cultura egipcia, a la egiptología. Miren que acá también aparecen nuevamente seres alados, como en Sumeria. Se ven unas representaciones un poco más elaboradas, una estética un poco más aterrizada a lo que sería en realidad, teniendo en cuenta su cultura, sus atuendos, su color de piel, ¿sí? Sus peinados y demás. Y entre otros simbolismos, pues como por ejemplo lo que tiene ella encima de su cabeza, ¿sí? El hecho de que hayan seres alados que más adelante se convierten en lo que conocemos como ángeles y demás. Bueno, más de la cultura egipcia, mire que vuelven a aparecer los seres antroposomorfos. Acuérdense que antropo es hombre, humano, y zoo pues es animal. Miren, este sería Horus, que es el que tiene cabeza de halcón. Obviamente debe responder a algún tipo de simbolismo, algún ser sagrado, algún sabio y demás, ¿sí? Acá hay una característica muy específica de los egipcios, es que las imágenes siempre son como muy de perfil, ¿no? Acá arquitectura megalítica también, miren que aquí ya hay una estructura de, digamos, de arquitectura bastante potente, ¿no? El hecho de construir una pirámide ya me habla de una idea de arquitectura muy grande, porque la pirámide pues es una figura bastante curiosa, su base es cuadrada pero está en punta, ¿sí? Son cuatro caras en punta y recuerden que al inicio estas pirámides pues obedecían más bien a ser una especie de tumba, porque aquí ya se comienza a concebir vida más allá de la muerte. Acá miren esas primeras expresiones también de humanos, que en algún momento hablamos del concepto de hierático y es cómo están sin expresión y cómo son figuras rígidas todavía, ¿sí? Sus caras son tiesas, sus movimientos son súper rígidos, no hay como mucho movimiento en estas escenas, pero son digamos como unos primeros acercamientos a lo que sería lograr la proporción. Esto ya pertenece al periodo griego. Aquí ya estamos hablando de que esas primeras civilizaciones se comienzan como a establecer aún más y surge Grecia, que es una sociedad muchísimo más elaborada en cuanto a lo que socialmente logró, ¿sí? Todo esto que todavía nosotros tenemos de Grecia, que es la democracia, la moneda, los Juegos Olímpicos, la idea del pensamiento, el antropocentrismo, la filosofía, eh, estas narrativas pues de la mitología griega que siguen vigentes en el tiempo. Acá esta imagen la traigo, creo que en algún momento se las mostré, para mostrar que en Grecia la estética que uno se imagina de Grecia siempre es totalmente blanco, pero esas figuras tenían colores. Hay estudios recientes que demuestran que todas esas esculturas griegas blancas tenían color. En Grecia se da muchísimo más el tema de la escultura, ¿no? Más que la pintura. Pintura griega casi no hay. Cuando ustedes vean temáticas que tienen como una estética griega, pero está en pintura, ya saben que no sería necesariamente Grecia, ¿no? Porque en Grecia es mucho más fuerte la escultura y la arquitectura como tal. Aquí ya se comienza a estudiar lo que es el canon, que lo trabajamos en dibujo, que son estas medidas, pues que la hemos repetido ya 1000 veces. Sin embargo, Grecia, recuerden que tiene tres periodos: arcaico, clásico y helenístico. El arcaico sería este, que miren que es muy parecido en lo que terminaba Egipto, ¿sí? Son figuras muy tiesas, muy rígidas, sin expresión. El periodo clásico, ese también sería arcaico, ¿sí? Arcaico es viejo, ¿sí? Esto también, arcaico, miren esas figuras planas, sin mucha expresión, pero ya se nota un poco más de proporción. Este ya sería el periodo clásico, aquí ya se ve, miren, se ve ya detalle de pelo, se ve detalle de músculo, una vaina increíble, pues lograr que el mármol se convierta en esto. Se ve, digamos, como un estudio mucho más profundo del cuerpo, ¿sí? El periodo clásico ya, el canon queda
establecido, se comienza a estudiar mucho más, se profundiza, la matemática empieza a ser parte de todas estas construcciones, ¿sí? Eso también es periodo clásico, una imagen que todos hemos visto en algún momento. En el periodo clásico, pues vemos también esas historias, esas epopeyas representadas también en cerámica, no tanto en pintura. También seres antropozoomorfos, ya todos hemos escuchado los minotauros, los centauros, las sirenas, y bueno, todas estas historias de Grecia, que Grecia también es un tema que da para muchísimo más. En la Grecia clásica, también la arquitectura toma un protagonismo bastante interesante. Miren aquí, recuerden el tema de las columnas griegas, que son tan representativas. Y el último periodo que sería el helenístico, arcaico, clásico y helenístico. En el helenístico ya van a ver muchísima más expresión, muchísima más dinamismo, los cuerpos van a estar mucho más estructurados y obviamente las imágenes pues hacen como alusión a representaciones de la mitología griega y de historias pues de su cultura, que está la Victoria Samocracia, hablamos en algún momento de ella, con todo el tema de que esto termina siendo sintetizado el logo de la marca deportiva Nike. ¿Listo? Ahí como por ir haciendo un resumen de esos, ahí fuimos del Paleolítico hasta lo que es la cultura griega. La cultura griega, digamos que siempre va a ser el referente de lo que es la cultura occidental, ¿sí? Ya hay un punto de quiebre en este punto histórico y lo hemos hablado muchas veces, y es el tema del surgimiento del cristianismo, ¿sí? Cuando aparece el cristianismo, pues las imágenes comienzan a cambiar notoriamente, estéticamente, y aparece lo que conocemos históricamente como la Edad Media. La Edad Media se caracteriza por esta serie de imágenes, ¿sí? Son la época de las aldeas, las monarquías, y aparecen pues los papados también, que tenían incluso gran poder en la época, los mosaicos. Sí, recuerden que la Edad Media se caracteriza siempre por imágenes religiosas. La idea de la religión está presente en todo, ¿sí? Es una sociedad teocéntrica, es decir, todo gira en torno a la idea de un Dios. Todavía en el mundo hay sociedades teocéntricas, lastimosamente son supremamente violentas. Aquí aparece también algo muy interesante que es la arquitectura gótica, que les comentaba yo que en algún momento tienen, o su base es supremamente espiritual, ¿sí? Acá, la arquitectura gótica siempre recuérdenla por las figuras alargadas. Todo lo que termine en punta así súper largo, posiblemente sea gótico. Y si yo miro las imágenes, miren que también. Miren que los cuerpos tienden a estar más alargados, ¿sí? Se habla de oscurantismo o de retroceso porque estéticamente, pues si comparo Grecia con la Edad Media, nos fuimos para atrás, ¿sí? En cuanto a lograr figuras muy bien proporcionadas y demás. Más arquitectura gótica. El gótico es fundamental para entender la Edad Media también. Estos mosaicos también cumplían una función pedagógica porque el que no podía entender lo que hablaban en las misas, pues podía ver las imágenes con escenas alusivas al nacimiento, digo, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esta idea del mosaico también era muy espiritual porque ustedes saben que eso es translúcido y cuando la luz pasa por ahí genera una cantidad de colores bien interesantes en el espacio, en el interior. Sí, esa idea de que la luz atraviesa y esa idea como de que Dios llega al espacio. Miren esto. Bueno, esto es una réplica de la Catedral de Ulm en Alemania, que es la ermita aquí en Cali. Otro ejemplo de arquitectura gótica, esto es en Las Lajas, inspirado en la arquitectura gótica. ¿Sí? Las figuras o las imágenes medievales siempre se van a ver un poco pueriles, como si les hubieran hecho niños. La mayoría de las veces se ve muy así. Digamos que a veces se ve la Edad Media como con ojos muy peyorativos, ¿no? Como si hubieran sido, mm, digamos, como atrasados o algo así, pero no necesariamente. No necesariamente, que hay que también pensar que en su contexto, pues, otras cosas se dieron. Recuerden que otro evento histórico que da un giro es el tema de la peste bubónica.
que es la que básicamente acaba con Europa y se reconstruye nuevamente para atender a otros ideales. El componente religioso va a estar, miren que aquí ya aparecen ángeles, querubines que se llaman, ¿sí? Pero ya no va a ser totalmente teocéntrica la sociedad, sino que va a ser antropocéntrica nuevamente y aparece lo que es el Renacimiento. Entonces en el Renacimiento ustedes van a encontrar imágenes mucho más elaboradas, aparece el óleo, ¿sí? Aparecen ya el cuerpo mucho más estructurado, proporcionado. Hay escenas religiosas todavía, ¿cierto? Pero digamos que ya mucho más elaboradas que en la Edad Media, por ejemplo. En cuestiones de arquitectura aparece lo que es, digamos, esta bóveda, ¿cierto? Aparecen las bóvedas. Y digamos que algo muy importante también es que en el Renacimiento aparece la imprenta. Cuando aparece la imprenta, digamos que ya la información se puede divulgar, digamos, a muchos más sectores. Los libros, por ejemplo, se pueden hacer en serie, se pueden replicar mucho más. Y esto socialmente también trae unas repercusiones bien interesantes. Está el conocimiento. Es una época en la que el ser humano siente que está logrando muchas cosas a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, ¿sí? Se dan como esas bases de distintas ingenierías, por ejemplo, aprovechar muchísimo más el tema de las poleas, mecanismos, dispositivos que permiten como facilitar la vida. Los grandes maestros pues siempre van a ser reconocidos en el Renacimiento, donde manejan muy bien todo lo que es la proporción, donde se hace, digamos, un estudio muy interesante de la perspectiva, por ejemplo, cosa que en Grecia no se trabaja tanto. Y recuerden que aquí ya la pintura sí se consolida como un arte. Aquí ya en el Renacimiento aparece la idea del artista, aparece, digamos, la pintura como parte fundamental. Esto también es el Renacimiento, este es el Greco, que en algún momento lo analizamos, más escenas religiosas, pero de esto a la Edad Media hay un avance bastante interesante. Más escenas medievales, renacentistas, religiosas. Miren acá la famosa escena de los querubines que hemos visto varias veces por memes y demás. La Gioconda, Da Vinci, que hace parte del Renacimiento, ¿sí? Y el Renacimiento da pie a que se consolide otra estética que tiene un poquito más de movimiento y dinamismo que se llama el manierismo. ¿Se acuerdan de la línea serpentina? Miren que aquí está Venus, no está totalmente recta, ni está de perfil, ni de tres cuartos, sino que ya hay cierto movimiento que se conoce como el manierismo, que es un periodo también de tiempo que se da y que coincide con lo que hablamos algún momento en clase, que es la secularización del arte, es decir, que el arte comienza a separarse un poco más de lo que es, digamos, lo religioso. Acá más arquitectura renacentista, muy común esa bóveda, ¿sí? Más escenas religiosas, mucho más elaboradas. Miren que aquí ya uno puede ver textura en las telas, manejo de luces, la perspectiva, miren que vuelve y aparece. Es decir, que las cosas cuando están a lo lejos se comienzan a volver a ver más pequeñas por efecto óptico. La mujer empieza a ocupar un papel de musa, de modelo. Comienzan a aparecer los artistas trabajando en su taller con distintas modelos, en su mayoría mujeres, porque sabemos pues que casi siempre los artistas fueron pues hombres en su mayoría. Otra de Leonardo da Vinci. Miren aquí que ya hay un manejo del cuerpo bien, bien interesante. Luego el Renacimiento, digamos que se da la época barroca, ¿sí? Y el barroco lo hablamos varias veces que eh, tiene que ver con lo exagerado, tiene que ver con el ornamento excesivo. Cuando hablo de ornamento hablo de decoración, ¿sí? Características de la pintura barroca, el claroscuro, el dramatismo, ¿sí? Es un dramatismo supremamente exagerado. Voy a mostrarles aquí una página que tengo. Acá. Sí, las escenas son muy naturales, pueden ser escenas cotidianas, pero miren aquí ya el manejo, que hay muchísimo más detallado y más elaborado el óleo. Las zonas de penumbra que aparecen en el barroco, bien interesantes, ¿sí?
Estos son murales barrocos dentro de las catedrales. El barroco también arquitectónicamente, recuerden que como hay un protestantismo que surge con Lutero, la gente comienza a alejarse de la iglesia y el barroco arquitectónicamente es como una especie de estrategia para acercar nuevamente a la gente, ¿sí? A las iglesias. Miren esto, ¿sí? El manejo, esas zonas de penumbra, esa luz también maneja ese detalle, ¿sí? Miren, por ejemplo, esa textura de la botella. Este es Diego Velázquez, este Rembrandt, ¿sí? El barroco siempre va a estar saturado también de gente, en algún momento lo hablamos, todos van a estar como haciendo una escena teatral. El tema de los caballos, el tema del movimiento, miren otra obra barroca aquí. Esta de pronto ya no es tan oscura, pero tiene mucha, como algo escénico, como que pareciera como que yo viera una obra de teatro y tomara una foto, ¿sí? El barroco tiene como esa característica. Habíamos hablado también en la utilización del oro en la arquitectura barroca, oro que ya sabemos su procedencia, y digamos que se caracteriza por tener digamos como una saturación también, ¿sí? De que todo tiene que estar ornamentado, de que todo tiene que estar decorado, de que todo tiene que estar lleno y con elementos que a veces ni siquiera tienen una funcionalidad más allá de lo estético. Acá después pasamos a lo que es el neoclásico. Miren que el neoclásico tiene parecidos al Renacimiento, ¿sí? Digamos que ahí lo que cambia es el tema del contenido también y ciertos rasgos estéticos. En el neoclásico, recuerden que estamos hablando de una época muy racional, pienso, luego existo, ¿sí? Estamos hablando de que esa razón exacerbada nos lleva a, a, a cultivar muchísimo más el conocimiento, ¿sí? Características del neoclásico, pues que las figuras se ven algo estilizadas, a veces parecieran como esculturas griegas. El contenido, o sea, las temáticas van a tener siempre, digamos, alusión a Grecia. Recuerden que en esta época rescatan o digamos que la arqueología rescata muchas piezas de Grecia y eso genera interés otra vez en Grecia. Y miren, por ejemplo, que aquí yo puedo ver al fondo de esta pintura dos columnas griegas. Esta obra se llama La cólera de Aquiles y Aquiles hace parte de la cultura griega. Entonces, digamos que el contenido del neoclásico casi siempre va a ser escenas griegas. Entonces, si ustedes ven una escena griega en una pintura muy bien elaborada, posiblemente sea neoclásico. Napoleón Bonaparte, miren aquí. En el neoclásico también hay una idealización de los cuerpos, es decir, no se pinta, suena feo, pero no se pinta gente fea, no se pinta gente deforme, no se pinta gente que tenga algún tipo de diferencia física. Los cuerpos se idealizan y si alguna persona tiene algún tipo de, no sé, desproporción o X cosa que no se considere normal, igual se va a idealizar. Por ejemplo, ustedes saben que Napoleón Bonaparte pues no era tan alto como muchas veces lo pintan, ¿cierto? Y miren aquí, esa idealización que hay de él es casi como un emperador, ¿sí? Como un dios, ahí con ese traje, con ese oro. Algo también del neoclásico es el tema el detalle. Esta imagen no está tan nítida, pero yo pudiera detenerme en cada uno de estos detalles a ver esa maestría para lograr, digamos, todo eso. Otra característica del neoclásico, el neoclásico casi no me llevaron imágenes. Se retoma, miren nuevamente, aquí hay columnas griegas, eh, que digamos hace alusión obviamente a la Grecia clásica, la Grecia antigua. Entonces está en pintura, o sea que es neoclásico, ¿sí? Acá también Parnasus, más personajes de la cultura griega. Entonces miren que hay estéticamente hay similitudes con el Renacimiento, ¿cierto? Con el barroco no tanto, sino con el Renacimiento, porque el barroco ustedes ya saben que tendría más elementos, de pronto habría claroscuro y de pronto habría muchísimas otras cosas. Entonces puede ser una imagen muy parecida al Renacimiento, pero hay que ver muy bien el contenido. Sí, obviamente uno no se sabe toda la cultura griega ni toda la mitología, pero hay elementos que uno puede reconocer fácilmente. Por ejemplo, estos
coronitas de olivo, ¿cierto? Que tiene una significancia en la cultura griega. Seres alados, ¿sí? Pues a no ser de que sean ángeles, aquí yo no estoy viendo una figura religiosa, ¿sí? Aquí esta obra se llama, de hecho el mismo nombre, se llama El amor y psique, ¿sí? Sí que nosotros lo conocemos como una palabra que tiene que ver con lo mental, pero eso es también mitología griega. Listo, eso para que tengamos un poco el neoclásico. En cuestiones de arquitectura, recuerden que el neoclásico comienza a adherir los jardines a la arquitectura y comienza a utilizar, obviamente, elementos de la arquitectura griega en estructuras nuevas. Y siempre les pongo el ejemplo de las bibliotecas, de los centros gubernamentales, de ciertos hospitales, universidades, que conservan una estructura que parece griega, que tiene las columnas y demás elementos, ¿cierto? Y recuerden que de esa racionalización del ser, más adelante surge una época muy bonita que es la que marca una diferencia con todo lo preestablecido estéticamente y es el romanticismo. El romanticismo, digamos que ya empieza a abogar por este tipo de escenas, ¿sí? Recuerden que con el romanticismo el ser humano busca una individualidad, el ser romántico lucha por la libertad, busca, digamos, que el ser humano se pueda expresar, que pueda expresar su ser integral. Y estéticamente eso también empieza a marcar diferencias con el academicismo, es decir, como que para qué representar esa realidad tal cual como es y yo también puedo expresarla de otras ciertas formas. Por lo menos esta obra se llama Lluvia, Vapor y Velocidad de William Turner, ¿sí? Miren que inicialmente uno ve un manchón, pero si yo analizo, ahí veo un tren, ¿cierto? Veo un ferrocarril. Por esta época la industrialización comienza a aparecer, o sea que los trenes a vapor, la maquinaria pesada y todo esto comienza a surgir. Y esto puede ser un indicio de lo que más adelante conocemos como impresionismo, ¿sí? Miren que aquí ya no hay un dibujo súper elaborado antes de pintar, sino que es una serie de manchas que me generan a mí la sensación de forma. Entonces el romanticismo es como ese primer punto, ese primer quiebre con todo lo tradicional, con todo lo clásico, digamos con todo lo que se venía haciendo a nivel estético. Aquí comienza a haber como una ruptura con esas formas de hacer tradicionales, ¿sí? Y aparecen categorías estéticas nuevas que yo les había comentado. Lo feo, lo grotesco, lo sublime, lo bello, lo cómico y lo trágico, ¿sí? Que son categorías que empiezan a estudiarse y empiezan a ser parte. Recuerden que el romanticismo es una época, se le conoce eh, un siglo muy deprimente, un siglo muy recuerden que había bosques donde la gente se iba a suicidar, donde había una incertidumbre de ese despojo con el tema, perdón, con el tema de la naturaleza, con el tema de que hay un alejamiento de de esa conexión pues con la tierra y empiezo en otro ritmo de vida donde seguramente tengo que enfrentarme a otras dinámicas, ¿sí? Eh, y el romántico pues siempre va a tener como cierta nostalgia, una nostalgia de que algo está cambiando, pero no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Eso obviamente socialmente pues conlleva otras cosas que vamos a trabajar en un momentico, como por ejemplo esto, ¿sí? La libertad guiando al pueblo. En el romanticismo pues surge lo que es la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces, un romántico también se caracteriza por esa idea de luchar por un ideal. Esa idea de luchar por los ideales es muy romántica, ¿sí? Porque recuerden que en épocas anteriores al neoclásico y al renacimiento, uno tenía una vida preestablecida, es decir, si mi papá era zapatero, muy posiblemente yo también iba a ser zapatero. Ya en el romanticismo, pues yo puedo aspirar a más y puedo luchar también por la libertad. Es una idea de que el ser humano sea libre, ¿sí? De que sea libre de las ataduras que en ese momento la industrialización estaba comenzando como a implementar. La libertad guiando al pueblo, pues es un lienzo de la Croix, es una imagen muy icónica, ¿sí? Eh, y pues obviamente es una revolución. Acuérdense que el romanticismo también coincide, esta revolución francesa
con el tema de la guillotina, ¿no? Todos estos monarcas que descabezaron en la plaza pública con este elemento de la guillotina. Y en el romanticismo, digamos que el contenido siempre tiene que ver con la libertad, con la relación con la naturaleza, ¿sí? Estéticamente, miren que hay, digamos, algo muy bien elaborado, muy bien estructurado, proporcionado. Y también en muchos momentos va a aparecer el tema de la naturaleza, porque eso me habla también de lo sublime como categoría estética. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en el romanticismo van a encontrar pinturas donde se ve mucha naturaleza y el ser humano se va a ver ahí como en relación a esa naturaleza casi que pequeño, minúsculo, ¿cierto? Porque es esa añoranza digamos, de volver a la tierra, de recuperar esa conexión con lo natural. Por eso, en ese afán, pues se recapitulan muchas historias del folclore alemán que, digamos que se rescatan historias, como lo hicieron los hermanos Grimm. Esta que es súper icónica, en El hombre en el mar de nubes, que es una figura también, el ser humano con relación a la naturaleza, con algo mucho más grande que él, sublime, aparece este ser de espaldas, que hasta ahora nadie había pintado pues de espaldas así. Y siempre son imágenes que te ponen como en un sentido de, como de una reflexión profunda, ¿sí? Como de que algo puedo cuestionar. Y que ya técnicamente, obviamente eso está muy bien elaborado, pero por lo menos si yo miro esto, técnicamente se logran cosas, pero no es una cosa súper estructurada como algo neoclásico, por ejemplo, ¿sí? Donde yo hago el detalle del vestido de Napoleón. No, aquí llegamos es mucho más suelto, mucho más, como más libre, ¿sí? Por ejemplo, miren esta, Cés Turner. Cuando vimos impresionismo, vimos que era a partir de manchas, ¿sí? Esta época del romanticismo, eh, digamos que también va a la par con muchos avances a nivel tecnológico que conllevan a que se comiencen a establecer estas primeras ideas de ciudad como las conocemos, ¿sí? Porque inicialmente fueron básicamente fábricas donde la gente iba a trabajar, se iba a vivir ahí, pues y comenzaba a crecer como esta idea de vivir cerca de la fábrica y se consolidan las ciudades, se consolidan las primeras escuelas, por necesidad también, y se comienza a, digamos, como básicamente a conocer la vida como nosotros la vivimos, bueno, nosotros que estamos en la ciudad. Nosotros, como concebimos el mundo, pues un tema de tener una casa, ir a un trabajo, tener un salario, toda esta idea, pues aparece el tema del capitalismo, sí, pero también aparecen ideas comunistas, que en un principio eran sindicatos que se contraponían como a todas estas ideas, pues de, de la plusvalía y todo esto que me habla, pues el tema del capitalismo, ¿no? Que son temas ya muy de filosofía y de historia, pero que tienen que ver, ¿sí? Entonces, el romanticismo se caracteriza por eso. Recuerden que aparecen esas categorías estéticas, lo bello, lo feo, lo grotesco, lo trágico, lo cómico y lo sublime, ¿sí? Tengan en cuenta que el romanticismo hace un punto de quiebre y a partir de aquí, pues digamos que ya eh, se consolida algo mucho más grande en cuanto a formas de hacer. Y recuerden aquí para ir terminando, esto sí me abre o no. Más. Recuerden que aparece con este avance tecnológico y demás, aparece lo que es la cámara fotográfica y eso da un punto de quiebre en las formas de representar, genera como una crisis de representación porque el artista siempre buscó la mímesis, es decir, copiar la realidad. Cuando ya aparece este aparato que copia la realidad, el artista dice, ya no tengo que copiar la realidad, busquemos otras formas de hacer. Y aparece el impresionismo, que es esta serie de imágenes compuestas a partir de manchas hechas de manera muy rápida y que pretendían competir con este aparato y aparte generar la impresión de las cosas, ¿sí? Esta es la imagen que dio origen al movimiento impresionista, se llama impresión sol naciente. Y fue porque unos artistas se reunieron a estudiar otras formas de crear imágenes y digamos que desarrollan esta serie de manchas rápidas y trabajar con luz, con colores complementarios y demás.
y hacen una exposición individual porque nadie los aceptaba. Obviamente era algo nuevo que rompía con todos los paradigmas anteriores y decían estos locos que, ¿cierto? Ellos lanzaron un salón que se llamaba el Salón de los Rechazados y ahí montaron su exposición sollados ellos y pues fue un crítico de arte a verlos. Vio esta obra que se llama Impresión Sol Naciente y le atribuyó a la exposición completa impresionismo, ¿sí? El impresionismo también es la impresión de las cosas. Entonces aquí yo puedo ver la impresión de una lancha, de una persona, de que hay como un puerto por ahí atrás, el sol, ¿sí? Pero cuando yo miro de cerca, bueno, esta no está tan nítida, todo esto son manchas, puras manchas, y ya no sé, digamos que se comienza a desdibujar el academicismo. El academicismo es la forma tradicional de hacer, y las vanguardias artísticas son nuevas formas de hacer. Entonces, el impresionismo vendría a ser la primera vanguardia artística como tal, ¿sí? Vamos a mostrarles otra acá que se llama el tema de las manchas. Eh, del impresionismo me acuerdo que llegaron varias imágenes, pero digamos que quise mucho más el tema de las manchas. Recuerden que en el impresionismo el artista ya comienza a salir del taller, tiene la posibilidad de tener pinturas en tubito, de tener un caballete portátil. El impresionismo nace en Francia, entonces se iban a ver los atardeceres, a ver los lagos, porque hay un interés por esos reflejos del agua, ¿no? Recuerden que la fotografía es dibujar con luz y los impresionistas querían también tener dominio de esa luz que logra la fotografía. Entonces miren, por ejemplo, acá estos reflejos. Miren que estos son manchas. Yo logro ver un niño, ¿cierto? Pero cuando yo me acerco, ni siquiera está totalmente dibujado su rostro, ni hay detalle en el cabello. Miren que son manchas, manchas muy bien puestas, obviamente, ¿sí? Porque siempre les digo, ellos tenían que conocer las reglas para romperlas. Si una persona no tenía claras las reglas del arte, pues no podía entrar a romperlas. Y miren acá estos reflejos. Olvidémonos de que es un reflejo y miremos las manchas. Mira, aquí hay una mancha carmín, rosa, ¿sí? Aquí hay una mancha azules, celestes, blancas, que cuando yo miro la imagen en su totalidad, pues me da la sensación de brillo, de agua, ¿sí? Eh, siempre que damos imágenes hechas con manchas que posiblemente se vean reflejos o escenas cotidianas, donde yo acerque la imagen y no se ve algo nítido, posiblemente estemos hablando del impresionismo, ¿sí? Que es un movimiento muy bonito porque dejó un trabajo muy interesante con el tema del color, con el tema de la teoría del color, con el tema de lograr como otras formas de crear imágenes, ¿sí? Miren, por ejemplo, este es de Sorolla, un artista español. Miren que estos niños acá atrás ni siquiera están bien hechos. Miren, vean, esto es una mancha, pero me da la impresión de que hay niños ahí. Entonces, con los impresionistas empiezan a surgir lo que se conoce como vanguardias artísticas, que alcanzamos a ver algunas. Yo voy a hacer otro video para compartírselos la otra semana que hable solamente de vanguardias para poderme detener en cada uno de los sismos, o al menos los que alcanzamos a ver en clase, para que visualmente los empecemos a reconocer, ¿sí? Pues básicamente ese era el resumen que quería hacerles. Son cosas que ya hemos visto, de pronto imágenes que no hemos visto, pero sí el contenido como tal del tema, sí lo hemos hablado incluso varias veces en clase. Y yo a veces me vuelvo bien repetitivo porque siento que eso puede ayudar como a que visualmente nos podamos ubicar a reconocer las escenas. Este viernes pues nos vemos normal en clase. Vamos a tratar de adelantar las personas que tienen eh, las otras vanguardias, ¿no? Nos queda pendiente cubismo, neoplasticismo y otras vanguardias para que porfa preparen y nos veamos este viernes a ver esos temas, explorar un poquito las características de cada vanguardia y en un video que les voy a hacer adicional, pues poder ver más imágenes de cada una vanguardia, impresionismo, expresionismo, cubismo, fauvismo, futurismo, etcétera, para tener, digamos, con un poquito más de reconocimiento visual ahí. ¿Listo? Entonces, no siendo más, bye bye.